Sabemos que con el 5G las posibilidades del Internet de las cosas son enormes. Se calcula que en apenas 3 años habrá 25.000 millones de aparatos conectados y gracias en parte a la inteligencia artificial, ¿no?, estarán capacitados para compartir información y para actuar eficientemente en función de estos datos. Pero aquí siempre surge la gran duda. ¿Son seguras nuestras redes de 5G? La seguridad en redes es un punto primordial y de atención en todo el sector, ¿no?, de manera histórica. Y si vamos viendo además cómo cuando las compañías publican sus riesgos y de sus riesgos de negocio, sus riesgos críticos, la ciberseguridad es uno de los riesgos que hemos visto de manera constante, cómo ha ido escalando posiciones en los últimos años para los operadores de telecomunicaciones, de infraestructuras y en general para cualquier negocio, ¿no? La ciberseguridad ha ido escalando posiciones. Yo creo que el diferencial con el 5G respecto a otras tecnologías es que ya ha nacido y se está desarrollando e implementando con ese concepto de seguridad ya embedido desde el comienzo, ¿no? Y de hecho con un foco muy importante porque los propios también, no solo los operadores, sino los propios reguladores y los gobiernos y la sociedad en general somos conscientes de la relevancia de la seguridad, ¿no? Hay una directiva europea, hay un anteproyecto de ley en España específicamente para regular cómo tienen que ser estas redes seguras en un entorno 5G. Por lo tanto, yo creo que se están dando los pasos desde todos los distintos grupos de interés para asegurar que estos desarrollos se están haciendo de manera segura, porque claro, ahora en el futuro, en este mundo 5G, no es que la seguridad esté en un aparatito o en un lugar en concreto, ¿no? Son millones de dispositivos conectados e información que va a estar la mayoría de las veces alojada en la nube, ¿no? Por lo tanto, la seguridad es un punto absolutamente clave en todo este desarrollo de infraestructuras. Sí, y lo ha explicado súper bien Vanessa. Hagamos el camino un momento entre el dispositivo conectado o el móvil y el core, los servidores principales de unos operadores. Es muy sencillo. Tenemos la estación base, tenemos el móvil que habla contra la estación base o el dispositivo conectado, que es un pequeño móvil que lo que hace es mandar un pequeño SMS a la estación base. Este tramo es el tramo aire entre el dispositivo móvil o IoT y la estación base. Y se habla en 5G, en un idioma. En codificación de señal era 2G, 3G, 4G. Las ondas van codificadas. Se ha trabajado, como ha dicho muy bien Vanessa, en la encriptación entre el móvil o el dispositivo conectado y la estación base en 2G, en 3G, para que no venga un hacker y se meta allí donde está sucediendo el evento. En 4G y en 5G ya muchísimo. 3GPP ha desarrollado unos algoritmos de encriptación impresionantes. Algoritmos de encriptación entre móvil y estación base. Algoritmos de autentificación de la SIM. Algoritmos de autentificación del móvil. Nosotros lo sabemos que es el email. Cuando pierdes el móvil te puedes ir a la policía y el móvil tiene un número. La tarjeta SIM tiene un número. Todo esto está muy desarrollado. Cuando llega la comunicación a la estación base, la lanza a los servidores centrales, que es el core de la red. El core de la red también está muy desarrollado, el nivel de seguridad, y hay unas directivas que muy bien ha dicho Vanessa, europeas y transpuestas en España, de seguridad ante los ciberataques, ¿no? Ahí está cuando tú entras luego ya del core a Internet. Y quizás es el punto en el que es más peligroso, porque hasta ese momento la información está controlada por el operador, muy regulado en estos aspectos de ciberseguridad. Pero Europa y España
ha lanzado estas directivas nuevas de seguridad de este punto de conexión que son muy exhaustivas. Seguridad extremo a extremo desde Internet hasta el dispositivo conectado y además van a ser auditados. Yo diría que se está trabajando en muy buena dirección. Además, todos estos servicios en los que nos sentimos muy implicados en toda esta cadena de valor son servicios 24/7, 365 días al año y evidentemente lo dices muy bien, Cristina, este punto es un non-stop, hay que continuar desarrollando. Pero todas las generaciones han trabajado en muy buena dirección. Quiero que hagamos aquí un inciso con un tema que ha dado que hablar durante muchos meses. ¿Creéis que la guerra de Estados Unidos y la Unión Europea con China, con Huawei, ha retrasado la implantación del 5G en Europa y en España en concreto? Vamos a ver, aquí, como decíamos antes, estamos hablando de lo que son las infraestructuras activas, ¿no? De todos los equipamientos de 5G. Y es verdad que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos han hecho a operadores replantearse sus estrategias de contratación con suministradores de equipos. Y en toda esta regulación que también comentábamos, ¿no? Aparece la capacidad de vetar a suministradores de equipos por razones geopolíticas, estratégicas, de riesgos de seguridad, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que toda esta tensión ha hecho ese replanteo que, unido a la pandemia, yo creo que sí ha podido en algunos casos en la combinación poner un poquito de retraso en ese despliegue. Luego también es verdad que existen otras alternativas de proveedores. En Europa hay proveedores muy punteros en el suministro de equipos y cada vez los operadores ya van haciendo públicos sus nuevos contratos de despliegue de todas estas nuevas infraestructuras activas y van retomando también con los fondos en la post-pandemia el ritmo de desarrollo y de inversión en estas infraestructuras. Es cierto que es una batalla geopolítica de Estados Unidos y China a ver quién domina más digitalmente el mundo, cuestión que no voy a entrar porque eso es de otro universo, ¿no? Y si va adelante Europa o va más retrasada, yo diría caminante se hace el camino al andar y repasemos el camino, ¿no? A ver, el 5G se da en 3 bandas de frecuencias, en 700 MHz, en 3,5 gigahercios y en 26 gigahercios, y eso es necesario. El espectro es necesario, siento hablar en términos tan técnicos, pero es necesario para que se desarrolle, pero es que son los pasos que hay que ir dando. Entonces, los deberes que ha hecho España es en la banda de 3,5 gigahercios, la licitó en verano del momento duro de la pandemia, del 2020, aún con el momento duro de la pandemia la licitó, y durante el 2021 las operadoras han ido haciendo despliegues de 5G que quizás China y Estados Unidos lo habían hecho antes, pero bueno, cuando ha habido disponibilidad de frecuencias, los operadores pues han hecho un muy buen trabajo, empezando evidentemente por donde hay más población, que son las grandes ciudades, y progresivamente a lo largo del territorio. 700 MHz propaga mucho más y está más pensado para aquello que decía antes, para cubrir interiores de edificios donde el 3,5 no llega, o cubrir zonas rurales porque propaga mucho mejor. En otoño del 2021, un año más tarde que se dio carta de la naturaleza, se licitó y las operadoras disponieron del 5G, que fue el 2020, del 3,5, que fue en 2020, en el 2021 se ha licitado el 700, en otoño del 2021, hace poco.
Y hace ahora muy pocas semanas que estamos empezando conjuntamente todo el trabajo con los operadores a desplegar el 700. Por lo tanto, se están haciendo los deberes. Y la banda de 26, ahora hay una consulta pública que tenemos que responder para dar los usos de la banda de 26. La banda de 26 es muy interesante también para el 5G. Y en algunos sitios de Estados Unidos ya la disponen, en algunos sitios de Asia también ya la disponen. Pero está prevista que tenga carta de naturaleza para los operadores a que esté la licitación para finales de 2022. Y ahí permitirme que va a tener dos usos muy interesantes. El que decía 26 GHz te vas más arriba en el espectro, te permite mayor capacidad de ancho de banda y latencias menores, mayor capacidad, sobre todo mayor capacidad de ancho de banda, porque eres capaz de bajar y subir más bits por segundo a la vez, ¿no? Y entonces esto te permite dar un muy buen servicio en zonas muy densificadas, centros de ciudad, las small cells, estadios, centros comerciales, etc. Pero también es muy interesante, esto a nivel comercial, la banda de 26 GHz, el 5G industrial. Y el 5G industrial es necesario, como bien dice la palabra, para la industria 4.0, para desarrollar los casos de uso en la industria 4.0. Ahí, en plantas industriales de construcción de vehículos, plantas petroquímicas, puertos, la industria dice, yo quiero tener mi información que es privada. Los coches viven entras en una factoría de coche, te hacen dejar el móvil en la taquilla y si llevas ordenador en la entrada, porque viven del diseño, y hacer muy bien hecho y además del diseño. La seguridad es clave, de la información es clave para la privacidad. Por lo tanto, ellos en hiperlocalidad, en una planta, no en toda España, en una planta de producción industrial, quieren tener un sistema móvil, una red móvil que les permite reconfigurar toda la planta, una versatilidad impresionante de si cambio las máquinas de un sitio a otro, la cadena de construcción de un vehículo. Quieren tener su red, le llaman vertical, su red vertical dedicada privada y que sea móvil, porque la puedo reconfigurar. Además, requieren un altísimo nivel de servicio, porque no se puede parar una planta just in time, ¿no? Por lo tanto, el 26 también va a ser gigahercios, la banda de 26 gigahercios es muy interesante a nivel comercial y es muy interesante a nivel industrial. Otra vez, en Europa y en Asia y en Estados Unidos han ido un poquito, aquí no tanto, pero un poquito por delante, pero se están dando los pasos. Disculpar que me vaya a caminos hacia el camino del andar, a los planos técnicos, pero creo que los pasos de 3,5 GHz, 700 MHz, 26 GHz y todo lo que comporta se han ejecutado bien en España, se están ejecutando bien y ya tenemos luz de cuándo vamos a tener la tercera banda de 5G en España.